Un camión de bomberos atravesó una casa completa para rescatar a las personas atrapadas en la mitad de una vivienda durante un gran incendio. ¡Wow! ¡Pero qué valientes! ¡Pero qué gallardía! ¡Pero qué héroes! Así gritaban las personas al ver el intempestivo rescate de los bomberos de Nezahualcóyotl. Todo en medio de una catástrofe, donde se estima que fallecieron cerca de 500 personas y que hubo más de 2000 heridos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió ese día? ¿Habías oído esta historia? Quédate aquí para escucharla. Esta historia se remonta al año 1984. Estamos hablando de San Juan Ixhuatepec, un poblado comúnmente conocido como San Juanico, ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México. Un pueblo alegre y colorido que efectúa un carnaval anterior a la Semana Santa, donde se mantiene la tradición y representación del ahorcado, de los locos con careta de cera y de las consentidas. Ese momento donde encontramos a nuestro compa disfrazado de mujer. Ese es un verdadero hombre. Un pueblo alegre, con historia indígena, impulsado por el desarrollo urbano, la industrialización y hoy recordado por la tragedia de 1984. Una tragedia donde casi 60.000 personas tuvieron que evacuar el lugar y 21.000 de ellas necesitaron refugiarse en albergues temporales. Pero en la década de 1950 esto no se esperaba. En esa década, San Juanico experimentó un crecimiento urbano acelerado, impulsado por políticas nacionales que fomentaron la industrialización. En el año 1959 se construyó una planta petrolera de Pemex, planta que procesaría gas licuado proveniente de distintas refinerías del país, gas que tendría uso doméstico y también uso industrial. Esta fue la primera planta procesadora de gas licuado de Pemex, con capacidad para 16 millones de metros cúbicos de gas. Toda esta estructura atrajo a diversas empresas privadas que comenzaron a establecerse alrededor de la planta de gas, con el fin de distribuir gas doméstico en forma de cilindros. Todo esto generó confianza en los comerciantes. Confianza que impulsó alrededor un ambiente de crecimiento, un desarrollo, un incentivo comercial muy interesante para quienes habitaban cerca de este lugar. Pero un día, como muchas tragedias, ocurrió lo que nadie esperaba. Era la madrugada del lunes 19 de noviembre de 1984, cuando se suscitó la ruptura de una tubería de 20 centímetros de diámetro que transportaba gas licuado desde 3 refinerías diferentes hasta la planta de almacenamiento de este complejo industrial. Un lugar compuesto por 6 esferas y 48 cilindros que almacenaban inmensas cantidades de gas licuado listo para ser distribuido. El sobrellenado de uno de los depósitos y la sobrepresión en la línea de transporte de retorno fueron algunos de los probables factores que, con la falta de funcionamiento de la válvula de alivio del depósito de sobrellenado, provocó una fuga de gas durante casi 10 minutos. Alrededor de las 5:40 de la madrugada, esta fuga propició la formación de una gran nube de vapor inflamable que cubría cerca de unas 4 cuadras, nube que minutos más tarde entró en ignición. Este accidente hizo que se generara un incendio de grandes magnitudes que afectaría en primer momento a 10 viviendas, pero que apenas 5 minutos después desencadenó una serie de gigantescas explosiones en todas las instalaciones del lugar. Todo este incendio resultante no fue controlado sino hasta las 11 de la noche de ese mismo día. Aproximadamente fueron 6 horas de explosiones y un total de 18 horas continuas de incendio. El accidente provocó el deceso de casi 500 personas y un aproximado de 2.000 heridos, con daños en un área de hasta 1 kilómetro. Las explosiones fueron calificadas en su tiempo como las más mortíferas registradas en la historia que han sido provocadas por gas y uno de los peores accidentes industriales. Los bomberos de las distintas localidades cercanas acudieron al rescate, como siempre los rescatistas demostrando su valor en medio de tanto pánico. Y dentro de este cúmulo de accidentes,
Un suceso heroico quedó en la memoria de varios habitantes de ese lugar. Un suceso que demostró un acto de heroísmo excepcional. Un camión de bomberos que se dirigía desde Nezahualcóyotl iba a toda marcha, justo mientras todos estaban huyendo de la situación por todo el peligro que este lugar suponía. Pero este camión de bomberos se dirigía a toda velocidad al rescate, es decir, con el acelerador a fondo. Quienes vieron esto dijeron, pero wow, qué heroísmo, qué valor. Definitivamente esto es no tenerle miedo a la muerte. El fuerte camión iba a toda marcha e impactó una de las viviendas, y con este impacto ayudó a liberar a las personas que se mantenían atrapadas en ese lugar. Muchos gritaron de la impresión y de la admiración al ver que los bomberos del camión se bajaron inmediatamente y rescataron a varias de las víctimas de estas explosiones para que pudieran escapar de la escena del peligro. Totalmente impresionante, de película. Días después, cuando el peligro ya estaba bajo control, se pudo conversar con los responsables del camión de bomberos, felicitándolos por esa maniobra inusual que llevaron a cabo. Y fue allí cuando se supo lo que nadie esperaba. Realmente lo que sucedió fue que el camión se quedó sin frenos mientras los bomberos se dirigían a atender la emergencia en ese lugar. A eso se le llama estrategia. El camión ya era una máquina con varios años de trabajo que continuamente sufría de muchos desperfectos. Pero curiosamente, ese día, en medio de todo el caos, el desperfecto del camión dejó una anécdota recordada por los lugareños como un acto de valor y heroísmo. Una anécdota que ayudó a levantar el ánimo en medio de tanta tormenta. Pero qué final épico, buenísimo, buenísimo. Gracias, amigo Jorge Herrera Cruz, por compartirnos esta increíble historia. Y sé que tú también sabes muchas historias y cuentos curiosos y que te gustaría que los contáramos aquí para todos. Escríbenos al correo o a este número WhatsApp para comunicarnos y nosotros nos encargamos de presentar estas historias. Gracias por acompañarnos y recuerda que en Todos sobre Extintores conectamos especialistas con la sociedad. Capacitándome con pasión en todosobreextintores.com.